¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos, nuevamente en este su programa, El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos considerando una pregunta que nos hicieron sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14. Déjenme leer el versículo primeramente y luego le digo lo que nos preguntaron. Dice allí: y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Me dicen, tengo una versión en mi casa que se llama la traducción de un Nuevo Mundo, y cuando leí ese versículo, para mi sorpresa, dice que Cristo es el principio de la creación por Dios. Le añade la partícula por. Entonces me preguntan si debe decir por o de. Esa es la pregunta que me están formulando. Porque si el versículo dijese que Cristo es el principio de la creación por Dios, estuviese diciendo entonces que Cristo fue la primera criatura que el Padre creó. Entonces, si dice el principio de la creación de Dios, tenemos que entonces ir al contexto para ver si la expresión arché en griego, que significa principio, es una partícula activa o pasiva. Si es activa, es origen o principiador. Si es pasiva, entonces el arjés es partitivo y Cristo sería parte de la creación. Así que vamos a analizar brevemente esa expresión, el principio de la creación de Dios, en el texto griego. Dice: He arché tes tiseos tu teu. El principio de la creación de Dios. No dice por Dios, esto es un genitivo. Esto es un genitivo, es un artículo genitivo masculino singular. No significa por, significa de. El principio de la creación de Dios. Eso es lo que significa literalmente este versículo, esta expresión. El principio de la creación de Dios. Pregunto, ¿habrá otra expresión en la Biblia que puede implicar que esta expresión similar a esta puede utilizarse para decir lo primero que fue creado o desde el principio? ¿Que Cristo fue desde el principio? Bueno, yo pienso que sí. En el libro de Marcos, capítulo 13 y versículo 19, hay un versículo interesantísimo por demás que quiero compartir con ustedes aquí brevemente. Marcos capítulo 13 y versículo 19. En este versículo, Marcos utiliza una expresión muy interesante que nos ayuda a entender mejor Apocalipsis 3:14. Dice: porque aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Mira cómo dice: desde el principio de la creación que Dios hizo. Así que Juan pudo haber dicho que Cristo es el principio de la creación, o que Cristo es desde el principio de la creación que Dios hizo. Entonces, en Apocalipsis 3:14, en vez de decir el principio de la creación de Dios, le hubiera puesto la partícula ap, como aparece aquí en Marcos 13:19. Dice ap arjes tiseus gen. Esto es un adjetivo nominal relativo. No lo confundan con el participio de mí. Esto es un pronominal relativo, un pronombre relativo, que en este caso se las veces de artículo, ¿ok? Y significa la cual, desde principio de la creación, la cual creó. Esto es un verbo aoristo, significa creo Dios, joteos, Dios. Así que si Juan hubiese querido decir en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 que Cristo es desde el principio de la creación de Dios, hubiese usado la partícula, la preposición desde, ap. Hubiera escrito allí Juan: Cristo es desde el principio de la creación de Dios. Pero Juan no usó esto. Él no usó eso. Si Juan hubiese querido decir que Cristo fue creado, él hubiera dicho ap arché tes tiseos tu theu. Así que hubiera dicho desde el principio de la creación de Dios. Juan no usó eso. Él dice que él es el arché. He arché tes tiseos tu theu. El principio de la creación de Dios. Ahora, para determinar si ese arjés es partitivo o no es partitivo, tenemos que ir al contexto. Y el contexto es meridianamente claro. Vamos allí a Apocalipsis 3:14 y leemos ese versículo otra vez con detenimiento y lo analizaremos. Dice:
Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe. Esto dice el amén. Nos detenemos aquí. En Isaías 65, 16 hay un versículo que es interesante por demás. Dice allí en Isaías 65, 16 lo siguiente. Porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Elohim de la verdad. En el texto hebreo dice por el Elohim del amén. Amén Elohim. Y el que jure en la tierra jurará por el Elohim de la verdad. Elohim amén. Yahweh es el amén, según Isaías 65, 16. Y en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 se le aplica a Cristo un título que en Isaías 65 se le aplica a Yahweh, el amén. Es un título activo, no es un título pasivo. Luego dice, el testigo fiel y verdadero. Dios también es un testigo fiel, que testifica su fidelidad, que testifica acerca de su fidelidad. Dios es un testigo fiel y Cristo es un testigo fiel también. Entonces, y verdadero. O sea, Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, el principio de la creación de Dios. Ahora, para entender esta expresión, el principio de la creación de Dios, hay que ver el pensamiento hebreo. Y conseguí dos citas muy interesantes, que por cierto, las usé en un debate que tuve una vez con una persona, que ni voy a mencionar su nombre porque no viene al caso. Entonces, cuando le cité esas dos citas para demostrarle lo que el principio significa en el pensamiento hebreo, me dijo, eso es como evangelizarme con un catecismo católico. Y así pensó que salió del paso y comenzaron entonces los improperios, los insultos y las palabras malas contra este servidor. Increíble. Entonces Flavio Josefo, en su obra Contra Apión, dice, Dios es el principio de todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios es el primero creado? No, señor. Que Dios es el principiador, u origen, u originador de todas las cosas. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, el Evangelio apócrifo escrito por un judío, dice que el diablo es el arjé de la muerte. Flavio Josefo en Contra Apión dice que Yahweh, que Dios, en este caso Dios, es el arjé de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Eso es lo que significa arjé allí, creador. En vez de principio, principiador. Y entonces el Evangelio apócrifo de Nicodemo dice que el diablo es el arjé de la muerte, o sea, el principiador u originador de la muerte. Porque el originador de la vida es Dios. Dios es vida. Cristo es vida. Y el Espíritu Santo también se le llama Espíritu de vida en Romanos capítulo 8. Así que entonces el pensamiento hebreo nos indica claramente que esta expresión en su sentido activo significa principiador u originador. Flavio Josefo dijo, Dios es el principio, el arjé de todas las cosas. Eso es lo que dice aquí en Apocalipsis 3:14, que Cristo es el principio, el principiador de la creación de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 y versículo 3 dice que nada de lo que fue hecho sin la participación del Hijo. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 17 dice que Cristo es antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Antes de Cristo no hay nada, porque al igual que el Padre, Él es alfa y omega, principio y fin, primero y último. Eso significa eternidad. Eternidad. Mire, el tetragramatón, que designa el nombre de Yahweh, de Dios, viene del verbo hayá, que significa ser o estar. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 1, hay un saludo epistolar de parte de 3, pero vamos a limitarnos al primero. En el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que viene. Prácticamente toda la erudición afirma que esta expresión se aplica al Padre. El que es, el que era y que viene. Presente, pasado y futuro. Eso explica muy bien el tetragramatón. Por lo cual muchos comentadores bíblicos dicen que esta expresión, el que es, el que era y el que viene, es una explicación del tetragramatón, del nombre de Dios. Por cierto, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Lo mismo. Jesús es tan eterno como el Padre. Por eso Juan 1.1 dice que en el principio el verbo era, estaba allí. Cuando todo dio comienzo, el verbo ya estaba allí. Nadie lo creó, nadie lo originó. Él es antes que todas las cosas. Él es co-creador juntamente con el Padre. Es más, en Isaías capítulo 44 y versículo 24, hay otro versículo que quiero compartir con ustedes. Isaías 44, 24. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Así dice Yahweh, el que te está redimiendo y el que te formó desde el vientre. Yo soy Yahweh, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos y por mi mano asenté la tierra. Yahweh dice que Él hizo eso. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 10, está hablando el Padre sobre el Hijo. Y mira lo que el Padre dice sobre el Hijo en Hebreos 1:10. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dice Yahweh que eso lo hizo Él. E inclusive en el Salmo capítulo 102, versículos 23 al 27, se cita esta porción que está aquí y se la aplica a Yahweh. No hay ninguna contradicción. No es que en el Antiguo Testamento Yahweh diga yo lo hice y en el Nuevo Testamento Cristo diga no fui yo que lo hice. No, Señor, fueron los dos. Juan 1.3 dice que Dios creó a través del Hijo. Colosenses 1.16 dice que Dios creó a través del Hijo. Y el Hijo es tan Dios como el Padre. Ya lo analizamos en Juan 1.1. Y el Verbo era Dios. Dios es lo que se dice sobre el Verbo. El Verbo posee la misma naturaleza que posee el Padre, ni más ni menos. Ese es el mensaje de Juan. Por eso, en Juan capítulo 1 y versículo 18, Juan dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Me llama la atención esta expresión, el unigénito Dios. En el texto griego dice monogenes theos. Monogenes significa único hijo. Isaac fue el monogenes de Abraham con Sarai. Fue el único hijo que tuvo con Sarai. Fue su monogenes, su único hijo. Monogenes significa único o único hijo o único en su clase. Entonces, theos significa Dios. En este caso, aparece en acusativo, theón. Monogenes theón dice aquí. Entonces, el único hijo que es Dios. Así que Cristo es Dios, al igual que el Padre. Es creador, al igual que el Padre, y no es creado. No tiene principio ni fin. Es alfa y omega. Principio y fin. El primero y el último. Por lo tanto, aquellos que afirman que Apocalipsis 3.14 implica que Cristo es creado, que es parte de la creación, no saben lo que están diciendo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.